Empecemos hablando del concepto de función. Para eso, yo les preparé 3 ejemplos típicos que ustedes ya lo deben traer del secundario, lo más probable es que ya los conozcan, ¿sí? En el primer ejemplo tenemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Si yo quiero calcular la hipotenusa, por ejemplo, vamos a suponer que uno de los catetos yo ya lo dejo fijo en b igual a 1, entonces si yo quiero calcular la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser la raíz cuadrada de 1 más a cuadrado. Por ejemplo, también si yo tengo la superficie de un círculo, esta superficie, si la quiero calcular, va a ser pi por radio al cuadrado, y el volumen de un cubo, si yo conozco la arista, o bueno, el lado de este cubo, ¿sí? Hago el lado al cubo, valga la redundancia, va a ser igual al volumen. Entonces, fíjense que yo acá lo que tengo son expresiones analíticas, o bueno, uno también lo llama formulitas, que me permiten, ¿sí?, calcular algo en función de otra cosa. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjense que en las 3 expresiones, ustedes pueden reconocer una variable independiente. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, yo al valor del cateto A le puedo dar, sí, acá puse variables independientes, en el caso del triángulo rectángulo, ustedes al cateto A le dan cualquier valor. Con cualquier valor me refiero, bueno, valor coherente desde el punto de vista geométrico. A no puede ser negativo, ¿no? En geometría los lados de una figura geométrica son positivos. Lo mismo acá, si yo quiero calcular la superficie de este círculo, meto acá el valor del radio, que de entrada puede ser el valor que se les ocurra, positivo también, y lo mismo acá con el tema del lado de un cubo. Entonces, por eso decimos que son variables independientes, porque cuando van a hacer la cuenta, ¿sí?, esa variable ustedes la ponen a priori, perdón, lo ponen así en un principio, el valor que se les ocurra, hacen la cuentita y calculan lo que nosotros vamos a llamar, en este caso, variables dependientes. ¿Por qué? Porque fíjense que la hipotenusa termina dependiendo ¿de quién? Del cateto, ¿sí? La superficie de este círculo termina dependiendo del radio, y el volumen de este cubo termina dependiendo de L, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? H, fíjense que en esta expresión depende de A, S va a depender de R, y B va a depender de L, ¿sí? Fíjense que ya estamos hablando de que una magnitud está dependiendo de otra, ¿sí? Decime quién es A, yo hago la cuentita, te digo quién es H, y lo mismo para los otros 2 casos. Entonces, empecemos a generalizar un poco. Resulta que en matemática, a las variables independientes, se suele llamarla con la letra X, solemos asignarle a la variable independiente la letra X, y las variables dependientes con la letra Y, ¿sí? Bien, entonces, generalizando, estas 3 expresiones que puse acá, H depende de A, S depende de R, B depende de L, ¿sí?, lo podemos sintetizar como que Y depende de X. Es más, en matemática, decir que Y depende de X, también se puede decir como que Y está en función de X. Cuando uno dice que tal cosa está en función de tal otra, es porque estamos diciendo que esa tal cosa va a depender de esa tal otra. Y solemos notarlo, ¿sí?, cuando queremos escribirlo con notación matemática, Y igual f de x. Y igual f de x. Entonces, volviendo a los ejemplos, lo que podemos decir es que h está en función de a, o sea que la hipotenusa está en función del cateto a, y lo podemos poner como que h es igual a f de a. Lo mismo para el círculo, que la superficie S está en función del radio R, entonces escribimos que S es igual a f de R, y que el volumen B está en función de L, o sea que V es igual a f de L. Entonces, quedémonos con un solo ejemplo. El ejemplo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo mismo puede ser si hubiésemos tomado el del círculo o el del cubo, es exactamente lo mismo. Entonces, tomo un solo ejemplo y vamos a seguir profundizando un poco más con esto del concepto de función. Entonces, recuerden que teníamos el triángulo rectángulo, uno de los catetos B es igual a 1,
Y resulta que entonces la hipotenusa, esta formulita, por si alguno no se dio cuenta, sale de aplicar Pitágoras, ¿no? O sea, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, raíz cuadrada, bueno, me da la hipotenusa. Solamente que uno de los catetos vale 1. Entonces, como les comentaba, es tirame un valor para el cateto que yo haciendo la cuentita, te devuelvo un valor de la hipotenusa, ¿no? Entonces, en general, cuando empezamos a hablar de funciones, es necesario distinguir dos conjuntos. El conjunto de las variables independientes, donde están todos los numeritos que en este caso va a tomar el cateto, y el conjunto de las variables dependientes, que es donde va a estar los numeritos que en este caso va a tomar, ¿sí?, la hipotenusa. Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando el cateto vale 1, hago la cuenta mediante esta expresión y lo que obtengo es la hipotenusa, que es raíz de 2, ¿no? Bueno, y si el cateto vale 2, hago la cuentita esta y lo que obtengo es la hipotenusa, que es 5, y así con todos los números que ustedes quieran. Fíjense que en realidad acá yo puse algunos, pero en realidad eh, todos los números que puede tomar el cateto son infinitos. De hecho, son todos los números positivos, ¿sí? Negativos no, porque dijimos que no tiene sentido que un lado de una figura geométrica sea negativa. Entonces, de manera general, un numerito, que ya para ir metiendo cierto vocabulario, un elemento de este conjunto de números, que es como una especie de conjunto de salida, ¿por qué de salida? Porque es donde yo empiezo, ¿sí?, a aplicar este concepto de función, es donde yo arranco esta relación que existe entre los catetos y las hipotenusas. Si yo agarro un cateto cualquiera A, mediante esta expresión, cuando yo hago esta cuenta, lo que obtengo, ¿sí?, es la hipotenusa, un H, una hipotenusa H, que va a estar vinculada con este cateto A, ¿sí?, mediante esta expresión. Entonces lo que nosotros tenemos, fíjense, es dos conjuntos numéricos, un conjunto que podemos decir de salida, un conjunto que podemos llamar de llegada, y donde elementos de un conjunto van a estar relacionados con elementos del otro conjunto, pero no de cualquier manera. ¿De qué manera? De esta manera, ¿sí? O sea, usando esta expresión, la raíz de 1 más a cuadrado. Entonces, esta expresión me vincula A con H. Entonces, fíjense que ya acá estamos hablando de que la función lo que hace es relacionarme elementos de un conjunto numérico con elementos de otro conjunto numérico, que podemos llamar al conjunto A como el conjunto salida de esta relación y al conjunto B como el conjunto de llegada. Entonces, haciendo un poquito una conclusión de todo lo que les acabo de decir, a cada cateto A del conjunto, bueno, A mayúscula, le asignamos una única, y esto es importantísimo, una única hipotenusa H del conjunto B mediante una regla dada por la expresión H igual a la raíz de 1 más A cuadrado. ¿Por qué esto, lo de una única, es importantísimo? Porque fíjense, si yo tengo un cateto, no puedo tener dos hipotenusas. O sea, la idea es que cuando ustedes agarran, ¿sí?, una variable independiente, que en este caso es el cateto, le aplican esta regla, que en este caso sería esta expresión, esta formulita, la raíz de 1 más a cuadrado, lo que tiene que obtener como resultado es un único valor, un solo resultado, ¿sí? Si ustedes obtienen más de un resultado, entonces no es una función, no es una función. Así que esto es importantísimo, ¿sí? A cada elemento de este conjunto A le asignamos mediante alguna regla, que en este caso es esta expresión, un único elemento de B. O sea, un único elemento de este conjunto de llegada, uno solo. Entonces, bueno, a esta regla, donde para cada valor de A perteneciente al conjunto A, ¿sí?, A mayúscula, obtenemos un solo valor de H, A, recuerden que era el cateto, H es la hipotenusa, perteneciente al conjunto B, se conoce como función. O sea que todo esto que les acabo de contar, ¿sí?, en eso encriptado está el concepto de función. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es una función que va de A en B. ¿Qué significa que va de A en B? Me va a relacionar a elementos
que en este caso son catetos, que pertenecen al conjunto A, que sería como el conjunto de salida, con elementos del conjunto B, que en este caso son hipotenusas, que pertenecen a este conjunto B, que es el conjunto de llegada. ¿Cómo va a estar dada esa relación? Bueno, ¿sí? Va a estar dada por una expresión, en general nosotros vamos a ver esto, funciones que están dadas por una expresión analítica, que en este caso es la raíz de 1 más A cuadrado. Decime quién es A, yo hago esta cuentita, te digo quién es H, y ese H va a ser único, único, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, nada, es lo que les acabo de decir, ¿no? La forma de relacionar, la regla que me relaciona el cateto con la hipotenusa está dada por esta expresión, que es la raíz de 1 más A cuadrado. Entonces, fíjense cómo yo de a poco fui construyendo el concepto de función para llegar definitivamente a la definición de función. Entonces, una función f que va desde el conjunto A hasta el conjunto B es una regla que a cada elemento X del conjunto A le asigna un único elemento Y del conjunto B. Y esto lo podemos sintetizar con esta expresión, o sea, es una f que va de A en B, ¿sí? Recuerden que en A viven las variables independientes X, por decirlo de alguna manera, y en B viven las variables dependientes Y, ¿sí? Gráficamente, lo que tenemos es, bueno, el conjunto A, tenemos el conjunto B, en el conjunto A un elemento X va a estar relacionado con un elemento Y, con un único elemento Y, donde Y, ¿sí? O sea, la relación seguro que va a estar dado por alguna expresión analítica. A ver, en lo que nosotros vamos a ver de la materia, por lo general, la relación va a estar dado mediante una formulita, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser una formulita, pueden ser valores que uno mide, por ejemplo, no sé, en la ciencia, en el campo experimental, uno puede tomar la temperatura en función del tiempo, ¿sí? Entonces lo que levanta ahí es una tabla de datos o un gráfico, que son formas de representar también una función. Lo importante es que haya una relación, es decir, para cada valor de x existe un valor de y único, ¿sí? Y a veces esa relación podríamos llegar a representarlo con una expresión analítica, ¿sí? Acá lo que me estoy diciendo es que este y está relacionado con x de alguna manera, pero de una manera y un único valor de y, ¿sí? Para este valor de x. Entonces, con esto traté de explicarles el concepto y de definición de función partiendo de casos concretos, sencillos, de geometría, ¿sí? Y en base a eso empezar a construir el concepto y la definición de función.